Bueno, es un gusto para mí presentarles a Miriam Aguirre. Con Miriam nos conocemos desde hace algunos años debido a sus frecuentes visitas a la Argentina y en particular a Bariloche, dentro del marco de los proyectos RISE o RICE. Ella es la experta en este tipo de proyectos y ha armado y está dirigiendo el Pico Lost, el Melon y ahora el Ultimate que se aprobó este año. Miriam se doctoró en 2001 en la Universidad de Buenos Aires perdón, y en la Universidad Complutense de Madrid, realizando estudios en materiales semiconductores para detectores de radiación infrarroja. Luego, entre 2002 y 2004, realizó también un postdoc en la Universidad Complutense de Madrid en propiedades estructurales de perovskitas aplicadas a superconductores de alta TC y a baterías. Luego, en 2004-2006, estuvo en el Instituto de Física Aplicada en Zúrich y en el Centro de Microscopía, estudiando materiales magnéticos con memoria de forma. Luego pasó a una posición permanente en el Material Science and Technology de Zúrich, donde participó en el armado del Centro de Microscopía del Instituto, estudiando materiales termoeléctricos con especial atención en nanomateriales y perovskitas. En 2011 retornó a España con un cargo de docente e investigadora de la Universidad de Zaragoza, y sus intereses actuales incluyen materiales con propiedades termoeléctricas, con aplicaciones en espintrónica, multiferroicos y materiales para memorias neuromórficas. Es una gran especialista en microscopía y su charla de hoy va a ser Carla, me piden de estudio de materiales por medio de microscopía electrónica con corrección de aberraciones. Así que le doy paso a Miriam para que comience con su charla. Y por favor, silencien los micrófonos el resto de los participantes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, debo aclarar que en Melon no soy yo la directora, digamos la coordinadora, sino Igor Lukianchuk, que es de la Universidad de Picardie. Pero bueno, después eso lo podemos ver más adelante, y así vemos bien, digamos, todos los proyectos y dónde dónde están participando, digamos. Entonces, bueno, mi idea era tratar de hacer un breve repaso, como una revisión de lo que era, digamos, el TEM, como la microscopía electrónica de transmisión como técnica, y cómo surgen todos estos adelantos para corregir las aberraciones del sistema óptico de estos microscopios. Y después lo que voy a hacer someramente es describir algunos trabajos que hicimos con estos microscopios, justamente para resolver cuestiones en materiales, diversos materiales, ¿no? Especialmente en perovskitas, que es donde mejor se puede explotar esta técnica también. Y bueno, y por último, la descripción de los proyectos que veremos. Bueno, esto se puede encontrar prácticamente en todos los libros de microscopía. Un microscopio normal y corriente está formado por... ¿ven mi cursor? Sí, ¿no? Está formado por, digamos, un cañón de electrones. Ese cañón de electrones se acelera por, digamos, un acelerador. Además, luego pasa por aperturas. Esas aperturas luego van a la lente condensadora, que se llama, pasa por más aperturas, luego viene la lente objetivo, donde, digamos, se coloca la muestra, luego pasa por más aperturas de objetivo, más aperturas de selección de área, que es lo que nosotros usamos para hacer la difracción, y lentes intermedias, lentes proyectoras. Todo eso para moldear, digamos, el frente de onda plano que sale, digamos, de los electrones del GAN, y todo eso se proyecta en una pantalla fluorescente o en la cámara CCD. De esa interacción de los electrones con la materia podemos, digamos, estudiar varias técnicas, tanto las de imagen, como el TEM o el STEM, por ejemplo, el ILS o la espectroscopía de pérdida de energía de electrones, o el EDX, que se usa diariamente. También podemos ver contraste atómico en STEM. También últimamente, con el desarrollo de
de la holografía y de las lentes Lorentz podemos estudiar dominios magnéticos, y algo que no agregué aquí, que vamos a describir más adelante, son los detectores de luminiscencia, que también se pueden agregar a los microscopios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, o cuáles son las dos formas básicas de producir una imagen en el microscopio? La parte convencional, o el conventional TEM, que decimos, es largamos una onda plana, paralela, que incide sobre la muestra, y vemos al final cómo es su potencial electrónico que se proyecta en esa pantalla o en esa cámara CCD. El STEM es justamente, en vez de tener un haz de onda plana paralelo, lo que se hace es concentrar el haz tanto como podamos, o tanto como nos dejen, digamos, las aberraciones de las lentes y la cromaticidad. Esto lo que hace es incidir en pequeñas partes del material, y se va incidiendo tipo scanning, y luego detectamos la imagen también puntual, digamos, con diferentes tipos de detectores al final. El detector de High Angular Darfield, hola, sí Todavía no las volví a tomar, pero creo que sí van a estar bien. No te aviso cualquier cosa. Hola, hola Luis. Sí, ¿No se escucha? Ah, no, pensé que me decían algo a mí. Justamente con esos detectores, hay varios detectores que se pueden poner para ver las ondas transmitidas. Uno es del High Angular Darfield. Ese detector justamente es el que da el contraste en número atómico cuando uno quiere analizar la imagen. Por otro lado, el detector de Brightfield, que es con un ángulo más pequeño, y justamente tiene el contraste inverso, ¿no?, al de Darkfield. Y también se puede poner el detector de ILS, ¿no?, para poder hacer espectroscopía. Y bueno, obviamente que todo esto lleva todo un desarrollo en la técnica, que cada vez se especializa más y se hace más preciso justamente. Entonces, ¿cómo hacemos para formar la imagen? No es simplemente que vemos un contraste de amplitud, por ejemplo, tipo sombra y luz, no, pasa algo más, sino que las ondas electrónicas pasan a través de la muestra, y hay un cambio en la fase de esas ondas electrónicas al atravesar la materia. Ese phase shift, que se llama, lo que hacen es modular la amplitud para dar el contraste, ¿no? Ese contraste se puede describir, obviamente, con una onda plana, y esa onda plana que surge luego de la muestra, luego, digamos, del plano inferior de la muestra, podemos decir, además está convolucionada con la onda, con la función que contiene todo el sistema óptico del microscopio, lo que se llama la función transferencia. Esa función transferencia lo que hace es modular justamente esa onda imagen, y como matemáticamente se puede describir mucho más simplemente cuando pasamos a un espacio de frecuencias, por medio de una transformada de Fourier, esa función imagen se puede describir como, en vez de tener una convolución, una simple multiplicación en un espacio usando la transformada de Fourier, que está compuesta justamente por esa función contraste de transferencia y la función de la transformada de Fourier de la imagen, obviamente. Esa función, la contrast transfer function, o la función contraste transferencia, justamente es la que contiene toda la parte del sistema óptico. Las aperturas, la función apertura, la función envolvente y la función de aberraciones de las lentes. Justamente al tener esas aberraciones, una de las aberraciones típicas que tenemos en toda lente es la aberración esférica, que también hay en lentes electrónicas. Eso hace que la imagen de un punto sea un disco más bien que un punto mismo, ¿no? Entonces a eso se le llama el disco de mínima confusión. Justamente para hacerlo lo más sencillo posible, esta función aberración generalmente se escribe en función de la longitud de onda que uno usa, que depende justamente de la energía de los electrones, y del foco y de la aberración esférica. Entonces,
si nosotros queremos ver cuánta más información posible, es decir, cuánta más frecuencia dejamos pasar entre la función apertura y la función envolvente, llegamos justamente cuando hacemos el cero de esta función, es decir, cuando esta función se hace cero. Esa sería la condición óptima para digamos, con estas dos, con la corrección de aberración esférica y con el foco, podemos llegar a una corrección mínima, digamos, en un TEM convencional. Esa condición hace que, lo que se llama, digamos, la condición de Schercher, hace que el foco y la aberración esférica se pueda poner una en función de la otra, y con un foco negativo podamos corregir o compensar esa aberración esférica. Ese foco negativo es lo que se llama diariamente, digamos, en el microscopio, trabajar under focus. Under focus porque estamos corrigiendo una aberración esférica. Esa aberración esférica, una vez que sabemos cuál es, digamos, lo que podemos hacer es ver cuál es la resolución mínima que corresponde con ese tipo de aberración esférica que tenemos. Fíjense que aquí no contamos absolutamente nada acerca de la aberración cromática, que también existe. El tema es que, bueno, en los últimos adelantos, digamos, usar el field emission gun, que se llama, o el cañón de electrones de emisión de campo, o un cañón de electrones de emisión de campo, pero corregido cromáticamente, entonces se reduce a un mínimo la aberración cromática. Entonces se puede descartar en principio. Todo esto lo descubrió Schercher estudiando justamente las lentes electrónicas redondas, que se llaman, ¿no? Las round electron lenses. Y él puso justamente su teorema, dice que para lentes electromagnéticas simétricas, redondas, que no contienen cargas eléctricas en su interior, la aberración esférica y cromática siempre es finita y positiva. Entonces con eso se largó a estudiar cómo podía justamente corregir estas aberraciones. ¿Cómo es una lente magnética normal y corriente si desarmamos el microscopio? Es justamente una bobina normal y corriente, donde pasar corriente, generar un campo magnético, justamente para desviar y corregir la trayectoria de los electrones. Si uno está justamente en el eje óptico, esas aberraciones son mínimas. Pero si uno está fuera del eje óptico, ya empieza a ver otras aberraciones que se llaman ofaxial o fuera de eje. Justamente esas son muy complicadas de corregir y por lo tanto, si uno quiere hacer resolución atómica, por ejemplo, es siempre mejor trabajar justo en el eje óptico porque todas las aberraciones justamente se incrementan fuera del eje óptico. Entonces, todas estas lentes obviamente sufren de coma, astigmatismo, distorsiones en la curvatura, porque obviamente las lentes se pueden hacer perfectas hasta cierto grado, no son perfectas totales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la imagen de un punto, pasa justamente a través de ese sistema óptico no ideal, y lo que hace es distorsionar justamente esa onda esférica que sale, ¿no? Digamos, de la parte inferior de la muestra. Y eso es justamente lo que hay que corregir. Y entonces hubo, digamos, una explosión de trabajos teóricos y tratar de llevar eso a dispositivos para corregir justamente digamos, el sistema óptico. Y bueno, empezando por Schercher, justamente, que propuso cómo corregir con foco y con aberración esférica negativa. Luego, por ejemplo, diseños de correctores que incluían también la corrección cromática. Luego se abandonó la idea de lentes redondas y se empezó a ver qué pasaba si colocaban cuadrupolos u octupolos, hasta luego, por ejemplo, ver si combinaban los dos, a ver qué es lo que pasaban con lentes cuadrupolares y octopolares. Luego vino, por ejemplo, en los años 70, fin de los 70, el diseño de sextupolos o hexapolos, que se llama, para corregir justamente la aberración esférica.
hasta que, por ejemplo, digamos, los estudios teóricos daban así mucho optimismo, hasta que en los 90 se pudo justamente poner en marcha ese tipo de prototipos, es decir, prototipos de lentes hexapolares con lentes redondas, y fines de los 90 se pudo poner digamos, en marcha lentes cuadrupolares combinadas con octupolares. Todo eso como para compensar las aberraciones que introducía un cuadrupolo corregidas con un octupolo, y así siguiendo, ¿no? Entonces, cuantas más lentes pongamos, más órdenes de corrección vamos a tener. Entonces ya, digamos, la función de aberración ya no podemos describirla tan simplemente en función del foco y la aberración esférica, ¿no? Bueno, pasamos por ejemplo de la U a la omega, porque esta es la nomenclatura que usó Haider en los 90, ¿no? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, que tanto el foco y la aberración esférica se hacen cero, ambos no tendríamos contraste. Pero, como el sistema óptico no es óptimo, tendríamos otro tipo de aberraciones que nos producirían algo de contraste. Y en general, entonces, esta función de aberración esférica se fue aumentando, fueron aumentando, digamos, los coeficientes para tener en cuenta el astigmatismo, la aberración esférica de órdenes superiores, la aberración tipo coma, y también de órdenes superiores, aberraciones tan extrañas como aberración tipo estrella, que aparecen en cuadrupolos, aberraciones tipo lóbulos, que aparecen en octupolos, o aberraciones tipo roseta, que aparecen en hexapolos y también en los cuadrupolos y octupolos. Entonces, claro, hay un bestiario que se llama de aberraciones que se van uniendo a la función de aberración y que se puede hacer tan compleja como uno quiera, ¿no? O sea que fíjense que esta descripción de la función de aberración contiene hasta un orden 7, y en ese orden 7 aparecen 44 coeficientes independientes de aberraciones. Y eso es sin contar la aberración cromática. Si uno grafica, digamos, cada una de estas aberraciones en funciones de las corrientes que uno tiene en las lentes, aparece, digamos, lo que se llama el bestiario, ¿no? de aberraciones de acuerdo al orden y a la asimetría que tiene. Todo esto hay que corregir. Generalmente los microscopios actuales, tanto el de Fey como el Sheol como el Neon, corrigen hasta el quinto orden de estas aberraciones. Eso sin contar, digamos, la aberración cromática. Las aberraciones cromáticas generalmente se corrigen poniendo una fuente de alto brillo, se corrigen colocando monocromadores, justamente el Film Mission Gun, que es una fuente bastante de alto brillo, y el agregado del XFEC es justamente un filtro de Wiener para corregir o colocar un monocromador, y entonces a eso le damos digamos, coherencia espacial y temporal a la onda de electrones que salen del GAN. Y ni que hablar de la estabilidad del instrumento, ¿no? Tanto estabilidad eléctrica como mecánica, y etcétera. Bueno, y aquí puse, para la gente que no conoce cómo son las lentes del microscopio, cómo sería un cuadrupolo con, digamos, cómo serían el campo magnético, las líneas de campo magnético para poder corregir y dispersar, digamos, las corrientes electrónicas, ¿no? Tanto el cuadrupolo, el octupolo, el hexapolo y los últimos adelantos con el dodecapolo. ¿Y cómo se usan estos? Bueno, para corregir una aberración de orden número 5, que es lo que podemos hacer actualmente, Rose y Haider introdujeron o hicieron, digamos, el SEOS corrector, que se llama. Esto está puesto en algunos microscopios, tanto en el Sheol como en los titanes de Fey, y básicamente lo que hace es, en el caso del titán, es controlar las corrientes que se le dan a tanto al TEM como STEM, que tienen digamos, una sucesión de lentes redondas y lentes hexapolares. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en TEM es tomar la imagen de algo amorfo
y lo que uno tiene graficado es la transformada de Fourier de esa imagen amorfa, que es justamente la función contraste-transferencia. Esa función contraste-transferencia lo que se hace es tomarla en diferentes ángulos. Con esos diferentes ángulos se puede reconstruir la función de aberraciones con sus diferentes coeficientes. Esos diferentes coeficientes justamente para un determinado microscopio, un determinado sistema óptico, está controlado, digamos, tiene sus valores óptimos. Entonces lo que hacemos es ver justamente cuán alejados están estos valores de los óptimos para corregirlos. Se puede corregir con la sugerencia que da el software o se puede corregir a mano, lo colocamos los valores a mano. Se vuelve a tomar una imagen, vuelve a hacer digamos, una aproximación autoconsistente de la función aberración y se vuelve a calcular todo de nuevo hasta que converge a los valores óptimos. Cuando tenemos un STEM, lo que se hace es tomar la imagen de la lente condensadora, de lo que sale de la lente condensadora, justamente, que es justamente una imagen de las de electrones, o cómo está corregido ese haz de electrones. Y el sistema es exactamente igual, tenemos toda una serie de coeficientes de la función de aberraciones que hay que corregir, y se hace de forma autoconsistente, hasta lograr, digamos, tener unos valores mínimos de corrección. Como había dicho, por ejemplo, digamos, la primera vez que se obtuvo éxito, digamos, en corregir el STEM fue por Krivanek en 1997, cuando tanto pudo hacer el programa que manejara las lentes cuadrupolares y octupolares para llegar a la corrección de la aberración esférica. Y en el caso de Fey, en este caso, de la compañía Fey, lograron corregir con TEM-STEM, con esta serie de lentes hexapolares y lentes redondas en 1998. Entonces aquí, bueno, puse para que vean diferentes tipos de microscopio. Nosotros tenemos estos dos microscopios, el Titán Cubo y el Titán Analítico. El Titán Cubo se puede equipar con todo, tanto con un monocromador como el corrector de la sonda, el corrector de STEM, y el corrector de la lente objetivo. Pero nosotros lo que hicimos fue tratar de no sobrecargar un equipo, y usamos este microscopio, el Titán Cubo, solamente con el corrector de imagen. Mientras que tenemos otro Titán para dedicarlo solo a STEM. Es decir, el Titán Analítico, que le llamamos, tiene un corrector de STEM, de la sonda, y un monocromador. Con este microscopio se puede hacer ILS con muy buena resolución en energía, y además se puede ver el low loss y el core loss, de manera que también podemos calcular la banda de valencia, o digamos el gap de los semiconductores prácticamente. Estos microscopios son los que tienen justamente las lentes hexapolares con lentes redondas, la combinación. Mientras que hay otros microscopios como el NEON, por ejemplo, que está dedicado solo a hacer STEM y que tiene la combinación de lentes cuadrupolares y octupolares. Los últimos adelantos de Sheol, por ejemplo, que son para mí los mejores, logran, por ejemplo, sin monocromador, llegan a la misma resolución del Titán, pero con lentes dodecapolares, que es lo último que sacaron este año. Y la verdad que los microscopios Sheol lo que tienen de bueno son mucho más estables, y además tienen lo que se llaman las piezas piezoeléctricas para corregir la posición de la muestra, lo que hace que sea súper estable respecto a los microscopios Titán. Titán, que son de Fey, que pasaron a ser Thermo Fisher, ¿no? Entonces, bueno, en esto, por ejemplo, en uno de los microscopios, en este microscopio, en el Titán doblemente corregido de la Universidad de Berkeley, en el National Center of Electron Microscopy, Rolf Fermi logró una resolución de 47 picómetros, es decir, de menos de 0,5 Armstrong. Y lo hizo con la imagen de alta resolución en STEM del germanio 114,
logró discernir, digamos, el dumbbell que aparece en esta orientación. Esto fue publicado ya en el 2009, y bueno, pero para no ser menos, nosotros aquí en el INMA, con Rodrigo Pacheco, hizo, digamos, unas muestras, Laura de Mateis, una chica que hizo la tesis aquí, y Rodrigo hizo las imágenes en el Titán Cubo, con corrección de aberraciones en la lente objetivo, de una nanopartícula de 10 nanómetros aproximadamente, que era de magnetita, un core de magnetita con un shell de MgO. Entonces nosotros pensamos para el futuro, con Martín, que está aquí aprendiendo microscopía y está muy, muy enganchado, hacer un paso más, tratar de ver las tensiones de una nanopartícula, core shell, por ejemplo, aplicando lo que se llama el General Phase Analysis, que es ver las tensiones por medio de la imagen de microscopía. A ver qué es lo que logramos. Así lo invitamos a Martín para que dé una charla en el futuro de lo que hizo. Entonces, bueno, ahora voy a comentarles algunos ejemplos. Como ven, digamos, y traté de hacer una charla generalista como para que, digamos, mucha gente se enganche y pueda entender más o menos cuál fue la evolución de la microscopía electrónica en estos años. Pudo haber sido muy básica, pero intento, digamos, que todo el mundo lo pueda seguir, gente que esté en el campo y gente que no. Uno de los, digamos, de los temas que fue muy, muy interesante estudiar, hace unos años ya, esto lo hice cuando estaba en Suiza, dirigiendo una tesis de doctorado donde estábamos tratando de dopar titanato de estroncio por medio de una síntesis de plasma, tratando de desplazar el oxígeno y colocar directamente nitrógeno en las posiciones del oxígeno por medio de lo que es plasma inducido por microondas, y lo intentamos hacer directamente con un microondas de cocina, como lo ven aquí, en una campana, lo cual modificamos colocándole un tubo, y obviamente tratando de controlar los diferentes gases. El plasma justamente lo que hace es modificar, digamos, la superficie del material cuando hay una ignición por medio de ondas de microondas, justamente. Todo esto se puede regular, podemos regular la potencia, y respecto de la potencia podemos regular la temperatura a la que vamos a hacer la síntesis. Como dije, podemos poner diferentes gases, y en este caso lo que usamos fue amonia. Y con esto logramos, en este caso, introducir una gran cantidad de unos cuantos micrones de nitrógeno dentro del titanato de estroncio, como se ve aquí. La parte azul es titanato de estroncio reducido, porque claro, imagínense que el plasma lo que hace es tratar de extraer la mayor cantidad de oxígeno para volver a meter el nitrógeno. Este material lo usamos luego para hacer experimentos de resistance switching, y notamos que los experimentos de corriente voltaje, en este caso, dependían de la cantidad de tiempo que sometíamos al material al plasma, al plasma que generábamos con el microondas. Entonces nos pusimos a pensar por qué era, ya que, por ejemplo, si colocábamos un titanato de estroncio normal, no veíamos este cambio en la resistencia, lo que se llama el resistance switching, y lo que hacía era romper y quemar los contactos, y no se apreciaba nada. En cambio, cuando teníamos el nitrógeno incorporado, dependiendo de la cantidad de nitrógeno, teníamos nuestra curva de resistance switching, en este caso. Entonces empezamos a pensar que debería depender de la cantidad de nitrógeno, inclusive de la cantidad de defectos que teníamos dentro del material. Entonces en 2008, 2009, fuimos al SuperSTEM para tratar de, en Dersbury, donde tenían los microscopios Neon que recién empezaban, a ver cómo era, digamos, cómo podíamos estudiar estos defectos, porque claro, con un microscopio convencional no lo podíamos hacer, no teníamos el grado de resolución. Y vimos que, claro, había una diferencia de contraste cuando analizábamos el Dark Field STEM,
En este caso, los átomos más brillantes eran estroncio, los átomos menos brillantes eran titanio. Y aquí se veía una diferencia de contraste enorme, como que, digamos, parecía que todo esto fuese titanio en vez de titanio, estroncio. Y lo mismo pasaba cuando analizábamos otra orientación. En este caso teníamos la orientación 001 y en este caso teníamos la orientación 110. Aquí se ve que si el titanio tiene esta fila, digamos, de pronto desaparece y tenemos solo filas de titanio. Bueno, más adelante veremos que el resistance switching es uno de los temas que vamos a tratar, que la gente va a estudiar en el proyecto europeo MELON. Si analizamos esto con hils atómicos, es decir, tenemos un haz que es capaz de analizar píxel por píxel y con, digamos, un grado de resolución atómica, vemos que, por ejemplo, el hils, las líneas L del titanio difieren mucho si estamos en el defecto o fuera del defecto. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Con lo cual decidimos hacer digamos, el estudio de la composición atómica, átomo a átomo, en este caso, y notamos, bueno, lástima que se ve un poco tapado, pero digamos, la parte del titanio sufre, digamos, un incremento en el defecto, la parte del oxígeno hay un decrecimiento en el defecto, mientras que la parte del nitrógeno aumenta levemente en la zona del defecto. Y eso nos hace pensar que justamente en la zona del defecto tenemos más que nada titanio y nitrógeno. Y fuera seguimos teniendo el normal de titanio, hafnio y estroncio. Si intentamos ver más en detalle cómo es la estructura, por ejemplo aquí vemos que digamos, en la dirección 001 de la muestra, vemos que el estroncio lo que aparece es corrido levemente media celda unidad. Y esto es lo que se llama una falla de Rudolph-Popper, porque se asemeja, digamos, a la estructura Rudolph-Popper justo en la parte que tiene, digamos, la estructura tipo rock salt. Mientras que hay otras regiones, como se observa aquí, donde solo aparece titanio, como habíamos visto antes. Y esto se observa en varias muestras preparadas de este estilo. Si miramos otra orientación, como para hacernos idea del modelo, vemos justamente que ese corrimiento en la estructura hace que el estroncio se apile, justamente estroncio con estroncio, y aparezca la 110 de la estructura rock salt, como se observa aquí. Mientras que tenemos unas 3 filas atómicas seguidas de titanio, en este caso. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente podemos modelar atómicamente y casi con una visión directa de la imagen de STEM, en este caso tanto del TITAM como del Super STEM en Dersbury. Es una imagen prácticamente directa de cómo está la estructura atómica en el material. Otro material que es muy, muy interesante y que se refiere en este caso a materiales termoeléctricos, son los materiales termoeléctricos convencionales, son los clásicos, usados desde los años 50, como el bismuto teluro, el bismuto selenio teluro, el bismuto antimonio teluro, el bismuto antimonio, ¿no? Estos materiales son súper, súper buenos porque tienen una figura de mérito, que su figura de mérito, digamos, depende del coeficiente Seebeck, de su conductividad y de la conductividad eléctrica y dividido su conductividad térmica, que los hace tener una figura de mérito superior a 1, que hasta el momento no se puede alcanzar con otros materiales. Y eso es porque son semiconductores dopados, bueno, en este caso dopados con elementos pesados, y eso hace que su coeficiente Seebeck sea moderado, su conductividad también sea moderada, y su conductividad térmica también lo sea, lo que nos confiere lo que se llama un factor de potencia enorme. Estos materiales justamente se usan para hacer los
Peltier Cooler, que se llama, ¿no? Que se usan prácticamente en cualquier enfriadora de estado sólido, ¿no? Tanto los microscopios lo tienen, por ejemplo, las cámaras SD los tienen, pero también últimamente están de moda porque son aislantes topológicos. Es decir, tienen un interior que es aislante con superficies que son conductoras y conducen por medio de lo que se llama estados superficiales metálicos. Y además, para más INRI, tenemos que estos materiales son muy buenos para producir corrientes polarizadas en spin. Por ejemplo, si nosotros hacemos un experimento de spin Hall effect, introducimos corriente, por ejemplo, por medio de contactos de oro, esos electrones van a conducir solo con una polarización spin determinada. Y esa polarización de spin viene dada por la polarización de spin que tiene la superficie en los estados superficiales, digamos, ¿no? Justamente eso es muy, muy interesante porque tenemos un spin que está bloqueado en la superficie, lo cual nos permite conducir con un spin determinado. Esto dio mucho juego en los últimos años, porque claro, obviamente que hay muchos estudios y son para aplicar justamente en spintrónica para controlar las corrientes, ¿no? Las corrientes de spin. Entonces, bueno, un colaborador de aquí del INMA, David Serrate, se le ocurrió tratar de ver qué pasaba si sobre las superficies de estos materiales depositaban cobalto. Y se dio cuenta que haciendo mapas de conducción sobre los diferentes lugares donde se depositó cobalto atómico en el STM, los mapas de conducción o de conductancia, digamos, eran diferentes en diferentes regiones. Lo cual era raro, porque justamente si uno cliva estos materiales, se supone que tienen un orden, ¿no? Por ejemplo, si tomamos lo que se llama la quintuple layer en una estructura hexagonal, vemos que está ordenado en teluro, bismuto, selenio, bismuto, teluro. Y luego comienza otra vez lo mismo. Teluro, bismuto, selenio, bismuto, teluro. Entonces, si uno cliva por las zonas de, justamente estas zonas donde aparece el límite de la quintuple layer, están unidas por una, digamos, una fuerza muy débil, que es la fuerza de Van der Waals. Por esa zona se puede clivar. El clivaje se hizo, digamos, dentro de la cámara de STM y se hizo, digamos, el estudio en superficie y el depósito de cobalto. Y entonces, para romper esa simetría, ¿no? de los spines, trató de colocar cobalto y ver cómo respondía a la superficie y si podía justamente desbloquear y obtener corrientes de spines de otro tipo de orientación, no solo los que daban justamente los estados superficiales. Entonces lo que hicimos fue ver qué pasa, porque si el cobalto interacciona diferente en diferentes regiones, puede que esta superficie no tenga una composición homogénea, como lo dice la teoría digamos, en su estructura atómica. Y es lo primero que vimos, justamente, cuando hicimos clivaje, preparamos una muestra por medio de FIB en el micromanipulador, vimos que con bajos aumentos en una imagen de STEM HADF, vimos perfectamente que la muestra no era homogénea, sino que tenía diferentes contrastes claros oscuros. Y si lo hacíamos a nivel atómico, vimos que, por ejemplo, la zona donde se aprecian los átomos de bismuto, más o menos tenemos una intensidad constante. Pero en los límites de la quintuple layer, es decir, aquí y aquí, justamente donde están las fuerzas de Van der Waals que mantienen unido el material, vemos que hay regiones con una zona de átomos de selenio y otra región con átomos de teluro. Es decir, que no tenemos una superficie ordenada y limpia de átomos con terminación selenio y terminación teluro, sino que tenemos justamente una distribución no homogénea de átomos. Por eso es que el mapa de conductancia le daba de forma diferente. Y finalmente quiero exponer básicamente un estudio de Perusquita muy lindo, que hicimos también hace
hace unos años, con catodoluminiscencia. El material del tipo de perovskita clásico, el titanato de calcio dopado con praseodimia, es un material luminiscente, y ese material luminiscente se puede estudiar por medio de catodoluminiscencia en el microscopio. Este microscopio es un microscopio que fue tuneado, podemos decir, al que se le agregó un detector de catodoluminiscencia extra, porque era un antiguo microscopio Vichy, que fue, digamos, el antecesor del NEON, y está dedicado solo a hacer STEM a bajos voltajes. Si estudiábamos estas perovskitas, fíjense que estos granos de perovskitas son bastante grandes, y se estudiaba, por ejemplo, con catodoluminiscencia, algo que se llama un spectrum image, es decir, pixelado, o sea, píxel por píxel, estudiamos cómo es la catodoluminiscencia en el material, obtenemos un espectro de luminiscencia. Básicamente el titanato de calcio dopado con praseodimio tiene la luminiscencia en rojo, aproximadamente en 615 nanómetros, debido a, digamos, esa transición del praseodimio. Con lo cual nos daba una idea de dónde estaba la mayor cantidad de dopajes de praseodimio. Por otro lado, teníamos una zona donde el espectro tenía un ensanche, y ese ensanche más o menos es un pico ancho alrededor de 490 nanómetros, que corresponde justamente a la zona del azul, y esa zona del azul, como habíamos visto antes, en el titanato de estroncio dopado con nitrógeno, florece en azul, debido a que hay una excitación de los excitones. Esos excitones son justamente electrones vacantes que no se separan mucho, se excitan con la energía que uno le provee de los electrones y emiten en el azul. Ahora, si esa emisión es lo suficientemente grande, contrarresta a la emisión del rojo, con lo cual podemos ver en la muestra qué regiones emiten en el azul, que era en este caso, y qué regiones emitían en el rojo. Y entonces lo que decidimos es ver, digamos, estudiar justamente qué pasaba cuando emitían en el rojo. ¿Cómo era, por ejemplo, dónde se metía el praseodimio en la red para que tengamos esa emisión? Podía ser intersticial, digamos, un átomo intersticial, o podía ser un átomo sustitucional, pero ¿en qué posición lo hacía? Y lo que hicimos fue usar también un microscopio de transmisión, tanto NEON como el Titán, los dos dan el mismo resultado, y vimos que, contrariamente a lo que nosotros suponíamos, el praseodimio, en nuestra opinión, iba a sustituir el calcio, pues no, puede sustituir tanto en la zona del metal de transición, es decir, el de la posición del titanio, como en la zona del calcio. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque además de ser una función random, o sea, está dispuesto en forma random en cualquiera de las regiones, de la región donde emite el rojo, ¿no? Estos pueden ser tanto sustitucional, porque no vimos ninguno en el intersticio, y puede ser tanto sustituyendo al calcio como sustituyendo al titanio. Lo cual nos dejó un poco sorprendido, porque contradice bastante a todos los modelos de luminiscencia que hoy en día, digamos, hay, ¿no? Y bueno, para finalizar quería agradecerles, y si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer ahora, y si no, seguimos digamos, describiendo los proyectos. Ok, ahí me parece que hay unas preguntas. Gracias, Miriam, por la charla muy linda. Disculpas por las interrupciones igual. Ahí Sergio, si quiere habilitar su micrófono, puede empezar a preguntar. Sí, ya lo habilité, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la charla tan linda y la claridad. Yo te quería preguntar sobre dos áreas que mencionaste. La primera era sobre ese experimento que hiciste con el primer NEON en Daresbury,
Sí. Sobre esa interfase, sabemos que estudiar interfaces es complicado, no es Ujú. sencillo caracterizarlas plenamente. Entonces, lo que te quería preguntar eran dos cosas. Creo que vos la fase de rootless de Popper que mencionaste es la con el término con n igual a 3, que es la que tiene más capas de perovskita dentro de la estructura. Yo entendí eso. Que es la que tiene composición 4, 3, 10 menos algo. Te quería preguntar dos cosas sobre esto. Una es si encontraron en alguna otra parte de la muestra algún otro término de esa serie de homóloga, o siempre encontraron la misma fase en las fallas. Mira, básicamente, bueno, esto no lo puse aquí, pero se encuentran varias cosas. Para hacerlo sencillo, describí solo la que tenemos solo un plano de la Rudolph-Popper. No tenemos diferentes órdenes. Lo que encontramos también son estructuras tipo Brown-Millierita. Es decir, tenemos una deficiencia de oxígeno, por un lado, y combinada con exceso de nitrógeno en otra. Pero generalmente es, digamos, básicamente es quitarle uno de los oxígenos a los octaedros y transformarlo en pirámide. Básicamente es eso. Ese es el otro tipo de estructura que encontramos. Además de un solo plano de Rudolph-Popper. En este caso no había varios. ¿Por qué? Porque, a ver si se puede ver aquí. A ver, esta es digamos, es una foto de bajos aumentos. Con lo cual, si ves, hay como líneas. ¿Sí? Esas líneas son las que aparecen las fallas de Rudolph-Popper. Y hay líneas solitarias, tanto paralelas a la superficie como perpendiculares a la superficie. Eso es solo lo que encontramos. No encontramos diferentes grados o diferentes órdenes de la Rudolph-Popper. Está bien. Y sobre esto, yo vi que el borde del oxígeno no tiene mucha estructura. Parece que eso ustedes después profundizaron como para Está muy ver. desordenado, sí, está muy desordenado. Pero no, es difícil profundizar en la estructura de eso, ¿no? Porque no tiene nada. Claro, no, básicamente la idea es, yo lo que creo que es, digamos, una señal residual que queda con algún oxígeno que queda, digamos, en la parte del defecto. Básicamente no hay orden, no hay nada, pero algún Claro. oxígeno queda metido en la red como para que te dé esta señal, que es la comparada, digamos, con la zona que no hay defectos. Claro. Entonces, baja un montón, te queda algún oxígeno metido por ahí, pero básicamente es nitrógeno lo que hay entre medio de los titanios aquí. Está bien. Está bueno. La otra pregunta es sobre la parte de catodoluminiscencia. Viste que así como pasó como con los microscopios ambientales, que al principio tuneabas el microscopio y ahora hay portamuestras que te permiten hacer la parte ambiental. Lo mismo me parece que ha pasado con la parte de catodoluminiscencia. Esto en Orsay lo hiciste, me parece, ¿no? Sí, esto está hecho con Matthew Kosiak en Orsay. Ahora Gatán te vende un portamuestra que te permite hacer... en el portamuestra tenés todo lo que necesitas para catodoluminiscencia. Sí. Ustedes, la pregunta es, para ver los excitones, bueno, lo primero que uno necesita es enfriar, ¿verdad? Sí, estaba hecho a después, 150 Kelvin, sí. Claro. Y después, pero uno podría llegar a ver excitones con ILS. La pregunta mía es de tipo práctico. ¿Ustedes hicieron catodoluminiscencia porque por una cuestión de simplicidad en la detección es más eficiente? ¿O qué No, lo en llevó a hacer realidad catodoluminiscencia que es más o menos equivalente desde el punto de vista de la estructura electrónica a lo que uno ve con ILS? lo que queríamos hacer era, que no llegamos a hacerlo porque claro, el microscopio, imagínate que es un microscopio Vichy, era un microscopio súper antiguo y no teníamos una resolución, además, fíjate que lo que hacíamos era trabajar a 60 kiloelectronvolt, ¿no? Y además teníamos un grado de corrección muy bajo en este microscopio porque justamente lo que hacían era tunear este microscopio antiguo a ver si con el detector de catodoluminiscencia podían ir mejorándolo, ¿no? Esto fue lo primero que hicieron la gente de París Sud. Entonces, nuestra idea era tratar de correlacionar espacialmente de dónde venía la luminiscencia con la posición a donde estábamos con la muestra, ¿no?
Sí. Lo hicimos a grandes rasgos, o sea, básicamente con una resolución de 10 a 200 nanómetros, como ves. Porque, por ejemplo, el azul que proviene de esta parte es justamente este triangulito de abajo. El resto que viene del rojo es toda la parte esta. ¿Mm? Y claro, como no teníamos la resolución suficiente, entonces pudimos distinguir a grandes rasgos de dónde venía. Pero yo creo que si esto avanza un poco más, se puede ver directamente, se puede analizar atómicamente de dónde viene cada cosa, ¿no? Claro. Y claro, lo que hicimos después es complementar con el neón y con el titán para ver, digamos, justamente en la misma región dónde estaba el praseodimio. Ajá. En la zona donde teníamos los excitones azules, así, la zona del azul, prácticamente no había praseodimio. Mientras que en el resto de la muestra, donde venía el rojo, sí había de forma random praseodimio, ¿no? ¿Y es más fácil medir la emisión de luz? Es bastante sencillo, es prácticamente hacer ILS. Sí, por eso. Es muy, muy sencillo. La verdad que esa era un poco está mi bien. pregunta, ¿viste? ¿Qué diferencias habían encontrado con respecto a si hacían ILS? No, básicamente es uno hace píxel a píxel, digamos, trata de hacer un spectrum image, como se hace en ILS, pero nada más que con el detector de catodoluminiscencia. Y obviamente tener digamos, el espectro, ¿no? Y saber de dónde viene cada pico, ¿no? De qué colores y cómo se puede aproximar. Digamos, hay un software, o inclusive si uno usa Ligor, se puede aproximar con gaussianas por donde vienen todos los picos de catodoluminiscencia. Gracias. Gracias. Bien. Me parece que sigue Julián en la lista de preguntas. Sí. Sí, hola Miriam, ¿me escuchan? Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, che, gracias por la charla. La verdad que para los que no conocemos nada o muy, muy poquito de este tipo de microscopía nos vino bárbaro. Yo te quería consultar, viste en las primeras transparencias donde mostrabas la parte de los diferentes polos, ¿no? El octopolo y todo lo van poniendo para corregir. Sí. Sí, o sea, del punto de vista del hardware, o sea, el bobinado y todo eso, ¿es Sí. realmente muy bueno, muy perfecto? ¿O después lo terminan, o quizás no es tanto, y después lo terminan todo corrigiendo por soft? ¿O hay mucho soft metido atrás? No, justamente, no podés, o sea, tienen que ser lo más perfecto posible, porque si no te encontrás con justamente la falla de que el software no te puede corregir lo que no es perfecto. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque, digamos, vos mandás corrientes. Básicamente es mandar corrientes, modificar, digamos, la extensión en las lentes y, digamos, de forma autoconsistente resolver la función de aberración. Si vos mandás cierta corriente que teóricamente te tiene que corregir la lente y te tiene que compensar otras aberraciones, si tenés lentes que no son cuasi perfectas o perfectas lo máximo posible, Claro. entonces no puedes hacer esa corrección. Los resultados, o sea, esto diverge. Esto va a diverger. Claro. Y justamente Está bien. la idea de por qué se tardó tanto en hacer este tipo de correcciones, porque claro, viene postulando Scherzer desde 1936 al 47 que se podía corregir, faltó el desarrollo informático. En esa época no había computadoras potentes como para que esto te lo haga en un tiempo razonable. Entonces, es todo compromiso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos corregir que sea forma razonable esperar mientras estamos haciendo microscopía? Bueno, con las computadoras de hoy en día se puede corregir hasta orden 4 o 5. Para mayor orden, el tiempo computacional se dispara. Claro. Bárbaro, che, gracias. De nada. Ahora Cintia tiene una pregunta, Cintia Quintero. Hola Miriam, gracias por la Hola. charla. Puse ahí en el chat que era media pregunta, porque te iba a preguntar algunos detalles acerca del sistema inicial que contaste, STO,
dopado con Sí. microondas, y como dijiste que había algo de Melon involucrado, no sé si lo vas a contar a continuación, me aguanto. No, básicamente, digamos, mi experiencia con el resistance switching tiene larga data ya, ¿no? Entonces, lo que quise describir aproximadamente es ver cómo se correlacionaba, digamos, la propiedad de resistance switching con, digamos, los defectos estructurales que tenía el material, que nosotros lo producíamos con el microondas, ¿no? Con el plasma producido por el microondas. Y básicamente es lo que podemos hacer, o sea, básicamente si uno tiene un comportamiento diferente, bueno, esto es estados de alta memoria y baja memoria con diferentes grados de resistencia o diferentes valores de resistencia, esos valores de resistencia dependen de la cantidad de defecto que hay en el material y además del dopaje que tengan. Entonces, si uno puede correlacionar eso con la estructura atómica, tenemos un gran avance en todo lo que sea la respuesta del material de por qué se comporta de esa manera, básicamente. Es lo que vamos a intentar hacer con otros materiales en el melón. Okay, bueno. Que bueno, ya algo venimos haciendo con Diego Rubi. Diego Rubi también hizo algunas perusquitas, y también hizo electroformación con el resistance switching, y estuvimos analizando qué defectos se producían debajo de los contactos, ¿no? Por medio de TEM, y hay varios papers dando vueltas de ese tipo de temas, ¿no? Buenísimo. Bueno, por ahí después te contacto para preguntarte algunos detalles más. Gracias. Nada. Si no hay otra pregunta de esta parte, por ahí pasamos a la Bueno, parte del podemos proyecto. seguir a lo siguiente, ¿no? Parece que aquí podemos dejar de grabar. No sé si Carlos puede cortar la grabación. Ahí Muy está. bien.